Hoy ando a mitad de voz. El frío, el cambio de calor a frío de estos días pasados hicieron mella un poco en mi voz, pero bueno, Dios permita que pueda terminar de predicar audiblemente. Pienso que con la ayuda de Dios podemos hacerlo así. Le doy gracias al equipo de alabanza y adoración por el precioso tiempo también que nos ministraron. Qué bueno es poder cantar y alabar al Señor juntos, como un cuerpo, como iglesia, ¿no? Dice que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Dios obra, hace milagros en la alabanza de su pueblo. Y cuando adoramos juntos hay algo especial, ¿no? Dios habla también de una manera especial, ¿no? Y gracias le damos a los hermanos de la alabanza. Como ustedes saben, este año estamos cumpliendo 100 años. Tal vez los que nos visitan, capaz que nos visitan por primera vez, a los cuales le damos una calurosa bienvenida. Tal vez no sabían que este año esta iglesia cumple 100 años, se fundó o se organizó en 1923, apenas naciendo el siglo XX ahí, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Dios han pasado distintas generaciones hasta llegar a nosotros hoy aquí. Y un poco el énfasis de este año es pensar y reflexionar en el legado que nos dejaron los que estuvieron antes que nosotros. O sea, aquellos que aportaron, aquellos que nos dejaron, aquellos que nos legaron a nosotros que hoy estamos aquí. ¿Cómo valoramos eso? Pero también la idea y el énfasis es mirar hacia adelante y pensar qué legado nosotros vamos a dejar a las futuras generaciones, a los que vengan detrás de nosotros. Hace un par de domingos también estaba predicando con este énfasis y solamente para recordar, estaba hablando del apóstol Pablo cuando él estaba en prisión, ¿no? Ya en su segundo periodo de prisión con la expectativa de una ejecución, y él le dejaba a Timoteo como un testamento espiritual en la segunda carta a Timoteo, diciéndole y pidiéndole encarecidamente, o sea, como un encargo solemne, que predique la palabra. De esto predicamos hace un par de domingos, ¿no? Le estaba diciendo a Timoteo que cuide la palabra, que la conozca, que la enseñe, que por medio de la palabra corrija, redarguya, que pueda predicar esa palabra, ¿no? Y ese mismo encargo llega hasta nosotros. De la misma manera me enseñaron a mí en esta iglesia desde pequeño a estudiar la palabra. Cuando digo la palabra me refiero a la Biblia, y no me refiero solo al Nuevo Testamento, sino toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí se fundamenta nuestra fe y toda la sana doctrina. Desde muy pequeño me enseñaron de esta manera aquí en la iglesia. Los pastores que pasaron, los hermanos que me instruyeron en la palabra, los maestros de escuela dominical, desde las clases de niños, desde muy pequeñito hasta ya ser adulto, siempre se puso este énfasis. Entonces es un legado que hemos recibido y también queremos transmitir. Por lo tanto, como iglesia, como congregación, tenemos que cuidar de la palabra. Predicaban hace un par de domingos que hoy se minimiza, se desprecia, se saca, no se toma en cuenta todo el consejo de la palabra. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto, de otro legado que nos han dejado, aquellos que estuvieron antes que nosotros. A mí me llamó la atención siempre, desde que aprendí a leer, cuando entré a este lugar, la centralidad que tiene una oración escrita aquí atrás. Adora a Dios.
Tal vez lo primero que uno ve, a lo primero que uno le llama la atención cuando entra a este lugar, son esas palabras que están allí: adora a Dios. De alguna manera, cuando uno visita otras iglesias o entra a otras capillas, otros templos, ya sea bautistas o de otras denominaciones, es muy común que haya una leyenda atrás que tiene que ver con la palabra, un versículo bíblico, ¿no? Una cita de la Biblia. Pero nunca vi una cita que ni esta misma, ni he visto una cita que apunte a la adoración. Siempre apuntan a la fe o a la salvación en Jesucristo, y sin duda que eso tiene que ver con la centralidad de nuestra fe. Pero es como algo particular esto que está aquí escrito sobre Apocalipsis 19:10, diciendo: adora a Dios. Esto habla que, bueno, aquellos que pensaron cuando diseñaron esta capilla y pensaron qué vamos a poner allí, quisieron transmitir algo, quisieron dejar un legado, quisieron dejar una enseñanza que perpetuara. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Tal vez estas palabras que están allí escritas se refieren al propósito por el cual estamos aquí. Y a veces perdemos de vista ese propósito por el cual venimos los domingos o cada vez que se abre este lugar, y es para adorar a Dios. Él es el centro, Él es aquel que merece toda la gloria y toda la honra, y a Él venimos a adorar. Ustedes saben que sin la adoración el cristianismo no tendría sentido. La adoración es el motor de la iglesia y en sí es la clave esencial de la vida de cada discípulo de Cristo, de cada cristiano. El hecho de ser un adorador. La genuina adoración es el motor de la vida de la iglesia y sin duda que es el motor de la vida espiritual de cada cristiano. Por lo tanto, vamos a considerar hoy algunos fundamentos bíblicos de este legado de adoración que también nosotros queremos transmitir a los que vienen después de nosotros. Y vamos a considerar varios textos en este sermón, y uno de ellos es este, Apocalipsis 19:10. Si lo quieren, lo pueden buscar. El que escribe es el apóstol Juan, y dice aquí: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo: no hagas esto, porque yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira la profecía. O sea, vieron que el versículo es mucho más amplio que solamente esas palabras: adora a Dios. Pero aquí el apóstol Juan se postra delante de un ángel, el ángel que le estaba trayendo, que le estaba mostrando determinada visión. Y el ángel le corrige y le dice: no, no lo hagas, soy un consiervo tuyo, adora a Dios. De alguna manera, esto nos muestra que hay formas inadecuadas de adoración. No toda adoración es adoración genuina, no toda adoración es adoración a Dios. El ángel, al corregirlo de esta manera, le dice: no, de esta forma no. Dios es el único que merece y que es digno de toda adoración. Desde el comienzo de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña que hay formas incorrectas y cuestionadas por Dios en la forma de adoración.
Y no voy a ahondar en los ejemplos bíblicos, pero si usted ve la historia de Caín y Abel, los dos vinieron a adorar. Pero Dios le agradó la adoración de Abel, mas no la de Caín. Cuando se construyó el tabernáculo, los hijos de Aarón dice que encendieron fuego extraño en el tabernáculo y fueron castigados duramente con su vida por esa situación. Dice que salió fuego del altar y les consumió. Jesús corrige a la mujer samaritana cuando le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que hay formas inadecuadas de adorar a Dios. O sea que este pasaje bíblico nos muestra que necesitamos reconocer que Dios es el único digno y el centro de la adoración. La adoración que nosotros brindamos no es para la Virgen María, no es para un santo o cualquier santo. El único digno de adoración es Dios en tres personas, la bendita Trinidad de Dios. Hoy más que nunca son vigentes estas palabras y esta enseñanza del apóstol Juan. El hombre siempre ha querido desde ese primer momento en el huerto del Edén ponerse en el lugar de Dios. De hecho, esa fue la tentación de la serpiente. Si comiereis de este fruto seréis como Dios. Pero en este siglo más que nunca el hombre quiere tomar ese lugar de Dios. Me molesta muchísimo cuando uno escucha en la televisión, cuando se tratan en los programas como Dios o diosa. Lo rechazo, porque eso es idolatría y una afrenta directa a Dios, creador. Pero eso burdamente lo vemos. Pero más sutilmente el hombre se pone en lugar de Dios. Y aún en los cultos cristianos donde se pretende adorar a Dios, se relega a Dios de la centralidad del culto y se pone al hombre por encima, cuando nuestras necesidades están por encima de la adoración a Dios. Cuando la mayoría del culto se dedica a las necesidades que tenemos, emocionales, espirituales, económicas, y nos olvidamos que Él es el que merece la gloria y por Él nosotros estamos en este lugar para rendirle honor, para rendirle gloria. Muchas veces se saca a Dios de la centralidad del culto, pero muchas veces a través de la ignorancia de lo que es la adoración, es que estamos diluyendo realmente lo que Dios espera de nosotros. A veces pensamos que la adoración es solo un momento de cantos aquí en este lugar y tenemos esa percepción de la adoración. Bueno, adoro cuando estoy en la iglesia, cuando estamos cantando en la iglesia. De alguna manera, recordando cuando preparaba este mensaje, uno tenía esa perspectiva hace 35, 40 años atrás. La adoración estaba restringida a cantar 3 himnos. No sé quién me sacó el himnario de acá. ¿Dónde está? Ahí está. Lo puse por un propósito.
3 himnos de este himnario, ¿no? Himnario bautista. ¿Cuántos lo conocieron? Hay unos cuantos. Uno al principio del culto, uno antes del mensaje y uno al final de él. Y uno pensaba que la adoración era eso, y era ese tiempo en el cual uno cantaba acerca de los himnos, de estos himnos que están aquí. Y tal vez se me enseñó en ese tiempo y se nos enseñaba a los jóvenes de ese tiempo que la adoración agradable a Dios era la que salía de las canciones de este libro. De hecho, solo se podía cantar canciones de alabanza en este lugar si eran de este himnario. De esa manera empezamos a ser enseñados por la generación anterior. Los instrumentos que teníamos era un órgano de este lado y el piano que está ahí de este lado. Y solamente se podía tocar en este lugar esos instrumentos. Tal vez alguno recuerde este tiempo, pero así se nos enseñaba que era la adoración. Recuerdo desde este púlpito a un predicador norteamericano que fue invitado a una campaña evangelística predicar que la batería y todos los instrumentos de percusión eran satánicos. Ya en las reuniones de jóvenes, no acá en este lugar no teníamos batería, pero en las reuniones de jóvenes en el subsuelo sí, teníamos una batería que sonaba chimpum, chimpum, chimpum. El pedal hacía iu, iu, como mi voz hoy, ¿no? Pero se nos enseñaba de esa manera. Recuerdo que también ese mismo predicador decía que tocar acordes en un piano también era algo que alimentaba la carnalidad, que la adoración verdadera y la adoración genuina era solamente si tocábamos melodía. Y me acuerdo que los jóvenes de ese tiempo, no solamente los líderes juveniles, sino los jóvenes de ese tiempo, resistimos esas enseñanzas. Porque parecía que la generación anterior estaba muy cómodo con ellas. Pero nosotros les decíamos, no son bíblicas. Nos habían enseñado que la palabra de Dios era la regla de fe y práctica. Y nosotros, fiel a esa idea, decíamos y pedíamos, bueno, dígame dónde y de qué manera la Biblia enseña estas cosas. Porque el Señor no solo nos da libertad para adorar, sino nos muestra a través de su creación, a través de los salmos, que el Señor utiliza pluralidad de instrumentos para adorarle. Y todo instrumento que tocamos, cuando se toca para su gloria, es adoración. Y es adoración genuina, y es adoración verdadera. Y qué lindo es cuando uno ve la cantidad de instrumentos que hoy sonaban aquí en este lugar. Y le doy gracias al equipo y al ministerio de adoración. Pero de alguna manera sí, en ese punto de inflexión, quizá en los 90, fines de los 90, o sea, teníamos la opción de seguir un legado que no estaba de acuerdo con la palabra, pero fiel a lo que nos transmitieron y nos enseñaron, que la palabra está primero, pudimos hacer un cambio en cuanto a eso y de alguna manera
afectó hacia adelante a las otras generaciones. Qué bueno es cuando podemos ver eso, cuando podemos ver cómo influyen o cómo podemos dejar legados que diluyen la palabra o que realmente se ajustan a ella. Pero mis hermanos, también hoy tenemos que decir que hay peligros que están latentes cuando hablamos de adorar, de diluir la adoración desde otro punto. Porque muchas veces cantamos canciones de adoración. Y no digo nosotros solo acá, lo escucho en distintos cultos evangélicos, cuyas letras no se ajustan fielmente a la palabra. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Y muchas veces la adoración que hacemos a Dios por medio de canciones aquí en este lugar, o las canciones que escuchamos o que utilizamos para adorar a Dios, muchas veces no se ajustan a la doctrina bíblica o no son cristocéntricas. Cuando digo no son cristocéntricas es que no mencionan a Jesucristo. Fácilmente usted saca la letra de esa canción y se la pone una muchacha cantándosela a un muchacho y aplica también. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que transmitir un legado fiel a la próxima generación. Y si no cuidamos esto, nosotros hoy cantamos y entendemos por qué cantamos eso. Pero tal vez cuando venga la próxima generación haya perdido todo el significado de lo que uno quiere transmitir hacia adelante. Las alabanzas de hoy no hablan del pecado o de la situación del hombre pecador. Hay pocas alabanzas que nos hagan pensar en nuestra condición de pecadores. Había un himno viejo que dice tal como soy de pecador. Y sigue sin más. Tal como soy. Ahora se me fue de la memoria, ¿no? Sin más. Ahí está. Bueno, pero hoy difícilmente cantamos canciones que nos hagan pensar en esa condición que tenemos. Hoy cantamos una canción que dice, Rey que perdona multitud de errores. Y nosotros sabemos que estamos hablando de pecado. Pero las canciones sustituyen error por pecado y no es lo mismo. Y nosotros lo cantamos y lo sabemos hoy. Y no tenemos conflicto. Pero si miramos hacia adelante y pasamos esto una generación hacia adelante, ¿entenderá la próxima generación qué es pecado? Un error es un error. Estaba escribiendo, cometí un error. Un pecado es algo de lo cual me tengo que arrepentir, pedir perdón. Si miramos las canciones que cantamos, el sujeto de las canciones soy yo. Cuando adoro, o muchas canciones de adoración de este tiempo, el sujeto de cada oración soy yo, el que estoy cantando. Cuando el sujeto de nuestra adoración debería ser Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo.
Qué bueno, a mí me gusta mucho cuando en el grupo de adoración de repente toman una canción y dicen, no, esta canción así como está no la podemos cantar. Y pasa porque los hermanos de adoración hacen este filtro. Y miran esos detalles y cuestionan, no, esta canción no. Recuerdo una canción que un día cantamos y dice, Señor, Dios, tú eres increíble. Y la canción es hermosa. Pero no es la palabra que se aplica a Dios, no es el concepto que se aplica a Dios. Dios no es increíble. Entonces, cuando usamos palabras de adoración, tienen que ser palabras que se ajusten a su carácter, a la verdad de las Escrituras. Y les puedo asegurar que los hermanos del ministerio de adoración hacen ese ejercicio. Y es algo que debemos pasar a las futuras generaciones. Realmente cuando vamos a tomar una canción nueva, bueno, ¿qué le estamos diciendo? Pues hay muchas canciones que requieren explicación antes, ¿no? Porque así como se cantan, uno sabe lo que canta y por qué lo canta, pero muchas veces cuando se canta, el que está del otro lado no sabe cuál es el concepto atrás de esa canción de adoración. Por lo tanto, es necesario que cuidemos esto y que nos concentremos en adorar a Dios como a Él le agrada, de la manera que Él dice, de la manera que Él enseña en las Escrituras. En segundo lugar, para adorar necesitamos humillarnos delante de Dios. La adoración, la esencia de la adoración es eso, la humillación, es postrarse. De hecho, la palabra que se traduce por adoración literalmente significa postrarse. Y qué bueno cuando entendemos eso, que adorar significa humillar, inclinarse, postrarse. No lo hacemos en nuestra cultura como que resiste la idea de postrarse. De hecho, nuestros cultos impiden, o sea, nuestros bancos impiden que uno se postre, ¿no? Que uno se arrodille. Si uno se arrodilla, se da la cabeza contra el respaldo de él. Pero la esencia es eso. Y aunque no lo hagas literalmente, está bueno que lo entiendas. Apocalipsis 1:17, en el principio de la revelación del apóstol Juan, dice Juan que al ver a Jesús, dice, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. También en Isaías capítulo 6, versículo 5, el profeta dice, y pensé, ay de mí que voy a morir, porque he visto con mis ojos al Rey, el Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. O sea que en muchas de estas experiencias, lo podemos ver en Jeremías y tantos más, en la presencia de Dios sienten esta sensación de pequeñez, de humildad. Y es algo que los llevaba literalmente a postrarse, porque entendían que delante de Dios no son nada. ¿Cómo venimos nosotros a adorar a Dios? Recordaba también uno de los himnos de este himnario, el himno número 14. ¿Alguien lo recuerda este? 14.
No, porque en vez de los títulos nosotros lo teníamos numerado. Vamos a cantar el 14. Dice, Dios está presente, pero dice así. Perdón que sin lente no sé qué dice. Dice, Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. ¿Se acuerdan? Un himno hermoso. Quizá uno de los preferidos, y era uno de los que se usaba en la apertura de los cultos hace 35 años. Pero bueno, acá Dios es sujeto de cada oración, pero también nos dice, Él está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Tal vez esta actitud de parte nuestra se ha perdido al adorar. Y tal vez las próximas generaciones Dios no le genere absolutamente nada. Pero eso va a depender de nosotros si realmente podemos enseñar correctamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque Dios es santo, yo soy pecador, Dios es eterno, yo soy finito. Dios es justo, yo soy injusto. En Él está la fuente para la salvación y yo sin Él estoy perdido y voy camino al infierno. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, volver a las bases de la palabra en nuestra adoración y considerar cuáles son nuestras actitudes cuando venimos a adorar? ¿Realmente le tomamos el peso de estar aquí adorando juntos? Otra forma de diluir la adoración es en cuanto a quitarle el peso que tiene estar hoy aquí en este lugar adorando a Dios, pensando que hay otras cosas más importantes que hacer. El estar juntos como cuerpo de Cristo adorando no está dentro de mis prioridades un domingo. Evidentemente la de nosotros sí, porque estamos hoy acá. Pero realmente es algo que tenemos que considerar. Si estamos transmitiendo fielmente eso a la generación que viene, que es importante, que es medular, adorar a Dios de esta forma. La adoración implica una actitud de respeto, de temor reverente delante de Dios. Y por último, hermanos, podríamos seguir hablando de las bases de la adoración, pero tal vez estas tres sean medulares, ¿no? El objeto de nuestra adoración, que es Dios y el Señor Jesucristo. Después, en segundo lugar, que necesitamos humillarnos delante de Dios. Y en tercer lugar, que la adoración implica obediencia. No hay adoración sin obediencia. No me quiero extender mucho, pero sí solamente citar las palabras del profeta Samuel hacia Saúl, cuando Saúl desobedece una orden directa de Dios. Después pueden leer la historia en 1 Samuel 15. Pero Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, se empieza a justificar. Sí, hice esto por el pueblo, hice esto porque para ofrecer adoración a Jehová tu Dios, le dice al profeta. Justifica, ¿no? Desobedecí, pero para adorar. Porque bueno, trajimos este botín, vacas, carneros, y bueno, y todo esto lo ofrecimos en holocausto a Jehová, tu Dios, le dice todavía al profeta. Y el profeta Samuel le dice, ¿se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Como diciendo, ¿a Dios le agrada que yo haga sacrificios de alabanza o que levante mi voz cantando alabanza, pero sin obedecer a Dios? Sería algo así al día de hoy. Y le dice el profeta, continuando o respondiendo a esta pregunta que el profeta hace, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mi hermano, la mejor adoración es la obediencia a nuestro Señor. Y eso implica todos los aspectos de tu vida, no solo los que tienen que ver con la fe. Desde que te levantás hasta que te acostás, adorás cuando sos obediente a Él, cuando vivís conforme a lo que crees, cuando trabajás como para Dios y no para el ojo. Adoramos a Dios cuando vivimos de esta forma y de esta manera. O sea que la adoración involucra nuestra voluntad. Hay quien simplemente la adoración le pasa por las emociones. Y si se emociona cuando está cantando y se eriza, adora. Pero sale de este lugar y vive como quiere, sin respetar lo que Dios espera de uno. Y eso no es adoración. La adoración genuina, la adoración sincera, tiene como eje la obediencia a su palabra. Y en ese sentido, la adoración implica un diálogo. Yo no simplemente digo cosas cuando estoy cantando y adorando aquí en este lugar. Porque cuando yo adoro, Dios me habla. No solo nos habla cuando el predicador predica o cuando el maestro enseña o cuando leo la Biblia. Dios habla en la adoración. Refería hoy a la experiencia de Isaías, cuando tiene su llamamiento y él se humilla, se postra y dice, bueno, estoy quebrantado, soy un hombre inmundo de labios inmundos. Entonces Dios le toca con brasas ardiendo del altar, toca su boca y dice que es quitada su culpa. Inmediatamente el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, envíame a mí. Y ese es el tipo de diálogo que se da cuando adoramos. Dios nos habla, no solo nosotros hablamos, cuando adoramos Dios nos está hablando. Y cuando nos habla espera respuesta de nosotros. Y eso pasa por nuestra voluntad y tiene que ver con nuestra obediencia. Si el Señor te habla, obedécele. Mis hermanos, qué bueno sería que tomemos estas palabras y estos conceptos como un legado, algo que cuido, o sea, que lo guardo íntegro y que lo paso tal cual a la próxima generación. Especialmente a los hermanos de alabanza y adoración. Que lo tomen así, que estudien, que profundicen en estas bases de lo que es la adoración y lo pasemos a los que vienen llegando. Qué lindo es ver a hermanos nuevos, adolescentes en el grupo de adoración y se van nutriendo de los más grandes. Yo veo ahí cómo se va pasando esa antorcha, como hacíamos en el campamento, a las futuras generaciones. Y termino, hermanos, simplemente citando el versículo, que leímos al principio. Dice, pero llega la hora, y ahora mismo es, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan
los que le adoren. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, por la bendición y el privilegio de estar hoy aquí en este lugar, porque tu presencia está aquí, porque tu Santo Espíritu está aquí. Señor, nosotros nos gozamos en tu presencia. Padre, nos gozamos, Señor, en tu Santo Espíritu. Qué hermoso es, Señor, adorarte. Qué hermoso es adorarte en compañía de cada hermano, escuchar la voz que se eleva cantando alabanzas y adoración a ti, Señor. Te bendecimos. Señor, aún nos faltan palabras en este idioma que es tan rico para decirte cuán digno eres de alabanza, Señor. Cuán hermosa tu presencia, Señor. Padre, aunque lindo sería tener palabras nuevas, Señor, para adorarte. Palabras de tu Espíritu. Te alabamos, Señor. Digno es tu nombre de recibir gloria. Perdonanos, Señor, si menospreciamos muchas veces tu adoración, Señor. Perdónanos si no prestamos atención a las letras que cantamos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos fuimos obedientes y cantamos una cosa y luego hicimos otra, Señor. Ten misericordia de nosotros porque reconocemos que muchas veces hemos pecado, Señor. Y pedimos, Padre, que nos santifiques en tu Espíritu. Señor, queremos ser verdaderos adoradores. Y adorarte solo a ti, Señor. En esta mañana te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y te decimos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo, Señor, es tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.